¿Tienes lápiz, Raquel? Yo No, quiero no una... tengo, precisamente por eso sé que es difícil sin lápiz, porque trato de hacerlo con el cursor y me cuesta mucho. Terrible, sí. Sí, sí. Ya Ese vemos lápiz la es una pantalla. buena herramienta. Sí, es Buena, una buena herramienta. Aunque por estoy un poco ejemplo, haciendo si lo saben usar, yo, por ejemplo, creo que no lo sabría usar. Es práctica, hermanita. Ahorita van a ver un poco de arañitas ahí, pero después espero que me entiendan. Bueno, ¿ya están viendo la pantalla? Sí. Listo. Entonces Sí, vamos entonces a iniciar. Hoy quise como compartirles un poco el tema de qué es la imagen de la bestia, cómo sería esa marca, eh, y hacer un contraste con lo que sería el sello de Dios, ¿sí? Entonces, para empezar a hablar de este tema, quiero que primero, a ver, voy a mirar a ver si puedo utilizar este. Ya. Vamos a tener un contexto, ¿sí? De qué estamos hablando. Nosotros habíamos tenido un estudio anterior donde habíamos hablado de que la prueba era profética. ¿Recuerdan? De pronto Jessie y Marta, creo que Raquel no estuvo. Estábamos discutiendo si la prueba era un asunto moral o un asunto profético. Entonces, pues primero tenemos que entender que es un tema, ahí sí ven, profético. Listo, es un tema profético. Eh, Aparte de eso, nosotros tenemos que entender si cuando nosotros hablamos de una prueba es un asunto singular o es un asunto o es un proceso. ¿Ustedes qué creen? Ya lo habíamos discutido en algún momento. Es un proceso, sí. Es un proceso, ¿sí? No es un punto en el tiempo, no es un evento específico en el tiempo, sino es un proceso, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de la prueba, pues definitivamente nosotros tenemos un marco que es Apocalipsis 14, ¿sí? El mensaje de los tres ángeles, ¿sí? Esos tres ángeles nos dan un mensaje. El primer mensaje, ¿qué nos dice? Que llega un juicio, ¿sí? El segundo mensaje nos habla de Babilonia, ¿cierto? Y el tercer mensaje nos habla del tema que vamos a hablar hoy, ¿sí? De la imagen y de la marca de la bestia. Ese mensaje, ese tercer mensaje angelical está en Apocalipsis 14:9. ¿Listo? Entonces, tenemos este contexto, ¿sí? Y vamos a hablar específicamente, pues, de la marca de la bestia. ¿Por qué nos interesa este mensaje? ¿Por qué nosotros? porque es el que nos va a preparar para la prueba final. Sí. Debemos ¿Cómo se entenderlo para poder comprender, para la prueba final. Ok, entonces vamos a identificar. ¿Quién más? ¿Alguien más? Sí, yo pienso que, digamos que, bueno, no sé si me equivoque, pero pues cualquier cosa me dice. Yo pienso que si nosotros reconocemos bien lo de la marca de la bestia, ¿cierto? La gran prueba, la imagen, podemos tomar una decisión correcta al final, ¿no? Nos podemos inclinar por la verdadera fuente de información, ¿sí? Es como lo que pienso, ¿sí? Listo. Sí, está bien. Vamos a ir clarificando esos conceptos. A mí me parece que es que la imagen de la bestia es la que muestra a los dos grupos.
después del tercer mensaje angélico sale en la parte donde se ven los dos grupos. Es decir, en el versículo 12 del capítulo 14 salen ya el grupo que sigue a Dios verdaderamente, y los versículos anteriores son los que hablan de la marca de la bestia, aquellos que siguen, se deciden por esa marca y las consecuencias que tienen de esa. No sé si lo he dicho bien. Ok, sí. Como dijimos que es un proceso, entonces vamos a enmarcar ese proceso, ¿sí? Vamos a mirar, porque nosotros siempre vemos que trabajamos nuestras líneas, ¿cierto? Con nuestros hitos, ciertos eventos. Entonces vamos a ir clarificando cada uno de esos puntos. Ya sabemos que estamos hablando de Apocalipsis 14 y estamos en el tercer mensaje angelical, ¿cierto? Entonces, quiero pedir el favor a alguien, alguna de las tres, que me lea esta cita, que ya habíamos trabajado también en otro estudio, pero quiero retomarla acá un poquito. ¿Me alcanzan a ver? Apocalipsis 14, hermano. No, esta cita que está acá. Mensajes selectos, tomo 2. Perdón. Sí, Esa sí no la puedo leer yo ¿no? Bueno, si quieres por la la leo. letra. Bueno, Raquel, si me haces el favor. Ok. Durante nuestra conversación, en la que manifestó mucho ardor, usted repitió varias veces esta frase: oh, consistencia, tú eres una joya. Repito para usted esto mismo, con decidido énfasis. Usted dice que las visiones de Ana colocan la formación de la imagen de la bestia después de la terminación del tiempo de gracia. Esto no es así. Usted pretende creer en los testimonios, entonces permita que ellos aclaren este punto. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia, y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Ok. Entonces nosotros habíamos discutido en un estudio anterior la visión de Anna Phillips, que es la persona que está hablando aquí, y también de la que se está hablando aquí, y el contraste, hicimos un contraste con la visión de Elena G. White, ¿sí? Entonces, Anna Phillips ponía el cierre de tiempo de gracia antes de la ley dominical. Y acá Elena G. White le está aclarando que no, que primero bueno, perdón, estoy metiendo la ley dominical cuando aquí no se está nombrando. Ella está diciendo que primero es la marca de la bestia, la imagen de la bestia se forma antes de que se cierre el tiempo de gracia. Entonces, ¿en cuál hito nosotros ponemos el cierre del tiempo de gracia? Primero, mira, acá tengo Antes de la ley dominical, ¿sí? Antes de la ley dominical. primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿En cuál hito ponemos el cierre de tiempo de gracia? Yo diría que es el cuarto, antes de la segunda venida, ¿cierto? La segunda venida, sí. Ay, no, se está quedando terrible. Bueno, segunda, cierre de tiempo de gracia. Y esta sería la segunda venida, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué tenemos? La ley dominical. Acá tenemos el tiempo del fin. Estoy escribiendo como niña de preescolar. Y acá tenemos el 9-11, ¿cierto? Bueno, o 2001 más bien. Pongámosle acá, 2001. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la cita? La cita nos está diciendo que
eh, que Elena G. White dice que, leamos acá, que primero el Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Entonces, ¿dónde podríamos poner esa imagen de la bestia? En esta línea. En la ley dominical. Antes. Lo tendremos que poner acá, por acá. Imagen de la bestia. Ay, no. Imagen de la bestia. ¿Listo? Pero nosotros sabemos que es un proceso, ¿cierto? O sea que ya estamos hablando del periodo antes. Y esa imagen de la bestia, ¿a qué nos lleva? A una marca de esa bestia, ¿sí? Y eso se da en el marco de la ley dominical. Y ayer en un estudio que estuvimos hablábamos de que, ese, que esa imagen de la bestia y esa marca se daba antes de la ley dominical, ¿sí? Y nosotros estamos en el marco de la línea de los 144.000 precisamente antes de este periodo. ¿Listo? Ok. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. Está bien claro, hermano. Ok, entonces, ¿por qué nos interesa este tema? Pues porque nos está hablando del tercer paso, del tercer mensaje angelical, y nos dice el tercer mensaje angelical que no podemos adorar esa imagen, ni a su copia, que sería, ni a la bestia ni a su imagen, que la imagen sería la copia de esa bestia, ¿cierto? Porque vamos a recibir una marca, ¿ya? Entonces, ¿qué nos interesa saber también? Pues, ¿qué es la marca? ¿Sí? Y algunas características de esa marca nosotros la encontramos en algunos pasajes bíblicos que nos dicen qué hace esa bestia, ¿sí? Por ejemplo, podemos mirar Apocalipsis 14:6. Si alguien me puede ayudar a leerlo. 14:6. Perdón, hermanita, perdón, Marta. Apocalipsis 17:6. 17:6. Ya lo leo. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. O 7. sea, no, ahí está bien. Una de las características de esta bestia es que, ¿cuál sería una de esas características teniendo en cuenta el pasaje que acabamos de leer? Dice que esa bestia estaba ebria. ¿Por qué? No, pero sí, estaba ebria por la sangre, Ok, de la ¿qué es sangre la de los bestia? santos. Ok, entonces una de las características que podríamos ver de esa bestia es que mata, persigue a quienes no piensan como ella, ¿sí? Otra característica lo podemos encontrar en Apocalipsis 13:11. ¿Alguien me puede, por favor, ayudarlo a leer? Sí, yo. Apocalipsis 13:11. 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Hay otra característica que encontramos aquí, ¿cierto? Que tiene una apariencia, pero es otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué hay? Engaño en esa bestia, ¿sí? Entonces, tenemos características de esa bestia y dijimos que la imagen es la copia misma de la bestia, o sea, que hace lo mismo que ella, y que lo que están buscando es generar una marca. Pero nosotros, ¿cómo sabemos qué es esa marca? Entonces, vamos a... ay, no, en serio, estoy muy enredada con este cosito.
Espérenme un segundo. Vamos a hacer una comparación en contraste de dos textos para identificar qué es la marca y qué es el sello. Entonces acá por este lado tenemos el texto que nos habla de la marca de la bestia y acá tendremos un texto que nos habla del sello de Dios. Hoy, lista. Bueno, el texto de la marca de la bestia es el de Apocalipsis 14:9 que hemos estado citando. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿sí? Y tenemos otro texto que nos habla del sello de Dios. Si alguna me puede hacer el favor de ayudarme a leer. ¿Cuál es el texto, hermano? Ay, ¿no lo ves ahí? Espérate, es que ahora se mete. Acá. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Cuál? ¿El 14:9? No, el de comentario bíblico, el que está acá. Ah, bueno. Marta, ¿lo lees? ¿Lo vas a leer? No, yo porque yo casi no lo veo Ah, casi. bueno, entonces lo hago. Dice, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Ok, entonces, ¿dónde está la marca? ¿En qué parte? ¿Dónde nos está diciendo? En el hipotálamo, en el entendimiento, ¿no? ¿Pero qué dice el texto? El texto dice Ay, no. En que la frente y en la mano. en el intelecto y en el espíritu, dice tanto intelectual como espiritualmente, ¿sí? Ok, pero estamos hablando de la marca, Jessie. ¿Dónde está la marca? Ay, no me deja En escribir. la frente, No puedo escribir. en la frente, ¿sí? Ok, está en la frente, entonces espérate a ver si lo logro acercar. Ay, no, miren qué locura esto. Momento, momento, a ver si logro manejar este esperito porque estoy un poquito embolada. Entonces, está en la frente. Uy, listo. Acá me dice que el sello también está ¿en dónde? Oh, también está en la frente, ¿cierto? En la frente también. Listo. Pero acá me está nombrando otra parte del cuerpo, la mano, ¿cierto? ¿Qué sería primero? ¿Mano o frente? Frente. La frente, porque mi mano no va a ser algo que mi mente no lo ordene inicialmente, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que tanto la marca como el sello van a estar en la frente, pero también acá me dice que porque hay otra característica. ¿Por qué está en la frente? Porque es un sello que es intelectual y espiritual. Es decir, es una experiencia. Uy, es una experiencia, ¿sí? Es una experiencia mental. Tiene que ver con pensamientos y con sentimientos. ¿De dónde saco yo eso? Me dice que es un afianzamiento
en la verdad, que es tanto intelectual como espiritual, ¿ya? Hay otra característica que me da acá. Y me está diciendo que ese sello no se puede ver. Es decir, que cuando nosotros de pronto indagamos con algunos pensamientos que hay en la iglesia adventista respecto a la marca de la bestia, y han salido muchas teorías respecto a este tema, y también se dice que es un chip, no sé qué otras cosas han escuchado ustedes, que es la marca de la bestia, de pronto en los contextos donde ustedes eh, se mueven, que han escuchado. Por ejemplo, acá el otro día había un boom hace como 2 años de que era un chip que iban a colocar aquí en la mano, entre el dedo, entre el pulgar y el anular. Era con un granito de arena y eso fue, y los adventistas también creían eso. Todos estaban creyendo eso. Ok, entonces creo que también ahora con el tema de la vacuna hay mucha conspiración respecto a que esa puede ser la marca de la bestia, ¿sí? Entonces Sí, por eso, pero, pero ¿sabes por qué? ujú, Porque hablan de que las vacunas ahora, como pues la tecnología ha avanzado tanto, ¿no? Y hablan de nanopartículas y cosas así. Entonces dicen que ese chip, o sea, ese chip que nosotros pensábamos que era antes, ese grandecito que posiblemente iban a poner debajo de la piel, pues ahora pues se ha convertido en esas nano, no sé si me estoy equivocando de pronto en definirlo como nanopartículas, pero tiene que ver algo con la tecnología nano, entonces que viene dentro del líquido de las vacunas y hace entonces que digamos que obedezcamos ciegamente pues, a los gobernantes o algo así, según entiendo lo que he escuchado. ok, listo. ¿Hay algún otro concepto sobre lo que es la imagen de la bestia? ¿Han escuchado algo más? Bueno, yo solamente quería añadir, pero creo que ya todos lo sabemos, que eso todo que acabamos de comentar, pues está basado solo en las ideas de las teorías conspirativas y que no tienen ninguna base científica hasta donde sé, ¿no? Sí, ni base científica, ni tiene una base ni siquiera en un escrito está, porque nosotros vemos este escrito está y acá es muy claro que nos dice que esa es una marca que no se puede ver y que tiene que ver con un sello intelectual, ¿sí? Con un afianzamiento en la verdad. O sea que digamos que todas esas teorías tienen que sustentarse en, en mucha conspiración, ¿sí? Inclusive de las personas que son adventistas, ¿ya? Sí, verdaderamente, porque aquí Listo. claramente en la cita lo pone, que es un afianzamiento intelectual como espiritual. Entonces significa que se trata de un conocimiento prácticamente, o un conocimiento que se acepta, ¿no? Si lo puedo decir así, no sé. Exacto. Entonces, como nosotros vemos que nos está hablando de la frente y de la mano, es algo que yo ya tengo en mi cabeza, un pensamiento, un afianzamiento en una verdad, ¿ya? Y por eso nos da acá otra característica, porque qué difícil es sacar a alguien de un pensamiento que ya ha estructurado por muchos años, ¿cierto? Entonces, además de que es en la frente, porque es una experiencia, es un pensamiento, un sentimiento, que no lo podemos ver, también nos dice que es inconmovible, ¿sí? Inconmovible.
que es inconmovible, es decir, que la persona no se va a mover de ese pensamiento, ¿sí? Que una vez ha sido sellada, o si lo ponemos acá en contraste, una vez recibe la marca, esa persona no se va a mover de ese pensamiento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como es un proceso y es algo que la persona ha venido alimentando por bastante tiempo, pues es difícil que la persona cambie de parecer con uno u otro argumento que nosotros podamos darle. ¿Ya? Entonces acá había una característica que nos decía que no podíamos ver esa marca, ¿cierto? Pero vamos a empezar a ahondar un poco en ese concepto y mirar algunos textos bíblicos que nos pueden mostrar otra visión respecto a esto, ¿ya? Entonces, si alguna me puede ayudar a buscar Mateo 12, 33 al 36. Si quieres lo leo Sí. 33 al 36. Sí, Mateo 12, 33 al 36. Vale, leo. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ok. Bien, acá vemos también que se está haciendo una comparación, ¿cierto? En esta parábola. ¿Qué estamos comparando? Tenemos primero un árbol, ¿cierto? Y ese árbol me está hablando que que ese árbol, si es bueno, ¿qué me va a dar? Buenos frutos. Buenos frutos. Un buen fruto, ¿cierto? Pero si ese árbol es un árbol malo, ¿me va a dar un fruto? Va a ser acá un gusanito. Ah, un fruto malo, ¿ya? Y este ejemplo que nos da aquí lo está comparando con otra cosa. ¿Con qué lo compara? Miremos a partir del versículo 35. Del ¿Con las buen, víboras? Leamos el 35. el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas O sea, cosas. que ese árbol lo está comparando ¿con quién? Con un Con el hombre. corazón, Sí, con un hombre que tiene un buen corazón. Tesoro. Que si ese corazón tiene buenas cosas, ¿cuál va a ser el fruto? bueno, buenas Y ahí me está acciones. diciendo cómo yo puedo ver ese fruto. Miren el versículo Con 36. el comportamiento. Está Con las hablando de las palabras, palabras, sí. de las palabras, con las palabras. Ah, esto es una boca. Estas son las palabras. Entonces, me está diciendo que cuando hay un árbol bueno y hay un corazón bueno, hay un fruto bueno. En este caso, pues nosotros vemos peras, manzanas, lo que sea. Y acá, en el caso del hombre, me está diciendo que lo que habla ese hombre me está dando cuenta de si es un fruto, de si el fruto es bueno o es malo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros de pronto las personas que no hemos vivido mucho tiempo en el campo, nosotros y en general
nosotros reconocemos un árbol más fácil. ¿Por qué? ¿Por su fruto o por sus hojas, por su tallo? ¿Por qué lo reconocemos más fácil? Por el fruto. Por el fruto. O sea, yo veo un árbol y sé que es un árbol de manzana porque veo el fruto, porque veo las manzanas, o veo las guayabas, o veo las Por peras, ejemplo, ¿sí? cuando hay dos árboles, cuando hay un árbol que uno no ha sembrado, por ejemplo, acá han nacido árboles así solitos, entonces nosotros, ¿de qué será? ¿Será de limón? ¿Será de naranja? Entonces ya que mi esposo agarraba la hojita, la, la trituraba y ahí ella botaba el olor. Entonces decía, ah, no, esa es naranja. Y, y después decía, no, pues esto parece mandarina. Entonces realmente el árbol se conoce por el fruto. Ok, gracias por el ejemplo, Lili. Bueno, acá también nos está hablando que hay algo acá que no podemos ver tampoco, ¿cierto? O sea, nosotros podemos ver el árbol, podemos ver el tallo, ¿cierto? Y nosotros no reconocemos inclusive viéndolo, este árbol, sino por el fruto. Pero hay algo que inclusive está acá debajito, ¿cierto? Que es La raíz, la raíz, ¿cierto? Nosotros no podemos ver la raíz, podemos ver el árbol. Acá en la parábola que nos está mostrando, nos está hablando de otro elemento. ¿Cuál es el elemento que podríamos poner acá en paralelo con la raíz? la fuente, Mm, mm. de donde El bebe la corazón. raíz En el al corazón, corazón. miremos el versículo 35. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón, o sea que acá hablamos de un tesoro. La dibujante está muy terrible. Del buen tesoro. Acá hay un tesoro, ¿sí? El tesoro es la fuente, así como la raíz. La raíz es la que da fuerza al árbol. Acá yo tengo una fuente que me da la fuente del fruto, ¿sí? Así como en el árbol es la raíz, entonces acá en el corazón nosotros también tenemos una fuente que puede alimentar que de ese que puede alimentar ese corazón para que finalmente se vea un fruto, ¿cierto? Que son mis palabras, según este texto, ¿sí? ¿Es claro? Sí, Sí, claro. Listo. sí, Entonces, sí. pero acá el mismo texto nos está planteando un problema, ¿sí? Porque nos dice que el 33 nos dice que, bueno, que el árbol bueno da buenos frutos, que el árbol malo da fruto malo, ¿cierto? Pero entonces está hablando de una generación y nos dice generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O sea que estamos, ¿qué es una generación? Es una víbora. Eh, eh, o sea, hay una diferencia entre víbora y serpiente, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia, Miss Valeria? Una generación es una descendencia. Una Sí, generación es una descendencia y nosotros donde escuchamos que hablamos de ese símbolo de víboras. Mm. Las ¿Dónde víboras hablamos de son la, dónde hablamos más también venenosas. de la en el descendencia Éxodo. de las víboras? Ah, ¿Cómo? Donde nosotros también hablamos de la descendencia de las víboras, de la descendencia de la serpiente. En Génesis. En Génesis 3, ¿cierto? Hablamos de la Mm. descendencia de la mujer y de la descendencia de la serpiente. Y acá lo que me está diciendo este versículo es que tenemos un problema, que hay una generación de esas víboras que logran hacer un engaño, logran hablar lo bueno, aparentan un buen fruto, ¿sí? Logran hablar lo bueno, pero su corazón no es bueno, en su corazón es un mal árbol, ¿sí? Entonces,
¿Por qué estamos hablando de esto? Porque nosotros, acá el texto que acabamos de leer nos está diciendo que es algo que no podemos ver. Sin embargo, nosotros identificamos que aunque no podemos ver la raíz, sí podemos ver el fruto, ¿cierto? Pero también nos está avisando que nosotros no nos podemos confiar de ese fruto porque hay una generación de víboras y a pesar de que vemos que hay un fruto bueno, la fuente de donde viene ese fruto no es buena, ¿ya? Entonces, en conclusión, ¿podemos verlo o no podemos verlo? No, no podemos verlo. Pero yo tengo una pregunta, estoy como confundida. Dime. Eh, a ver, o sea que también ellos dan mal fruto, o sea, los que la descendencia mala, la descendencia de la serpiente, da también buen fruto, sino que no podemos ver su interior. Eso, estoy como confundida. Pero no puedes, que es que ahí dice Jesús, ahí dice la palabra que no puede dar porque es una generación de víboras, entonces no puede dar buenos frutos. Leamos Y, porque, y no, mira sí, lo que dice Lili. ¿Cómo ajá. puedes hablar lo bueno siendo malos? Por eso, claro, ¿cómo puede hablar lo bueno siendo malo? O sea, no se puede porque ahí está la palabra, no. Una persona mala no puede dar bueno, porque lo bueno es y lo malo es. No, porque según el texto está afirmando, perdón, o sea, está preguntando, no afirmando, porque le está diciendo, bueno, pero ¿cómo así que usted está hablando cosas buenas? ¿Sí? Si usted no es un buen árbol, no tiene una buena fuente. Entonces, eso quiere decir que el engaño es completo, ¿sí? Porque como no Mira, lo podemos ver, ¿sí es así? sí, yo también lo entiendo de esa manera. Digamos que de esa manera fue que se estudió. Nosotros tenemos, como siempre, vemos dos simientes, ¿cierto? Dos simientes. Y acá me está hablando no de las simientes, sino me está dando el ejemplo con el árbol, ¿sí? Sin embargo, plantea un problema y dice, hay una generación de víboras. ¿Ustedes cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque no hay un buen árbol, ni hay una buena raíz. Sin embargo, aparentan hablar lo bueno, ¿sí? Entonces, acá lo que la conclusión a la que llegamos es que no todo el mundo puede identificar el fruto bueno y el fruto malo, ¿sí? Pero nosotros sí lo podríamos hacer, ¿sí? Con la luz que nosotros tenemos ahorita sí lo podríamos hacer, ¿cierto? Porque voy a citar otro texto bíblico, dice, aunque me llamen Señor, Señor, no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y nosotros podemos empezar a hacer aplicaciones, ¿sí? Con este texto. Aunque no quisiera hacer las aplicaciones, pero podríamos dar un ejemplo con los protestantes conservadores, ¿sí? Ellos hablan cosas buenas, ama a tu prójimo, eh, muchas prédicas de amor, de perdón, y ese fruto parece bueno. Inclusive es difícil de explicar, ¿cierto? Es difícil, por ejemplo, a un niño es difícil de explicárselo, como ellos, por ejemplo, mi hija me dice, mami, pero ellos también oran, mami, pero mira que, ¿sí? Aparenta un fruto bueno, aparentan hablar cosas bondadosas, pero su raíz, su fuente es, es negativa, porque a pesar de que aparentan hablar cosas bonitas y de perdón, están excluyendo a una minoría, estamos siendo racistas, estamos eh, alimentando nuestro intelecto de la marca, ¿sí? De lo que no es el carácter de Dios, ¿sí? Entonces, la conclusión que yo... ¿Puedo hacer una analogía tal vez?
Sí, ¿sí? Pues como aquí hablamos de fuente, ¿sí? Hablamos de fruto y hablamos de fuente y hablamos... De pronto puede ser una analogía, la falsa y la correcta información, la falsa y la verdadera información, ¿cierto? Entonces, así como ambas partes presentan la información, ¿cierto? Entonces, ambos hombres muestran, ¿cierto? Se muestran y se muestran buenos. Pero entonces ahí es donde viene el discernimiento, ¿no? Nos toca a nosotros escoger qué información debemos seguir, ¿sí? Y asimismo, pues, estar, digamos, en un lado. Pienso yo que podría ser como una analogía, no sé tal vez si la apliqué bien, pero podría ser como una analogía con la evi- correcta y falsa información. evidentemente, sí, porque acá también no solo estamos hablando de lo que mis palabras hablan, sino también, mira, de lo que hay en el corazón y cómo yo nutro mi corazón. Si yo sé que estamos hablando de una marca o sello, ay Dios, esto me toma tanto el pelo. Ya. Si la marca o sello es un afianzamiento en la verdad, ¿yo cómo logro afianzarme en la verdad? Tiene que ser por la información que llega a mi cerebro y que yo logro eh, aceptar y asumir, ¿sí? Y no solo intelectual, sino que también es espiritual, ¿sí? Entonces, esa marca o ese sello que tiene que ver con el afianzamiento en la verdad, eh, pues lo que me está hablando es, ay, Dios mío, perdón, esperen a ver si logro bajarlo acá, ya, lo que me está mostrando acá es yo cómo estoy alimentando mi fuente, ¿sí? Porque nosotros, ayer también lo discutíamos en un estudio, nosotros inicialmente, que hizo Facundo, que fue sobre la conciencia, y nosotros decíamos, bueno, lo que para nosotros antes era malo, por ejemplo, el uso del pantalón, hoy no lo es. ¿Por qué? Porque hemos alimentado la fuente y hemos comprendido, ¿sí? Y estamos afianzándonos en una verdad intelectualmente y la estamos practicando, ¿cierto? O sea que estamos llegando realmente a, a lo que es alimentar ese sello o esa marca, ¿sí? A la fuente, a la razón, ¿ya? Pero entonces vemos muchas personas que, o nosotros lo hemos estudiado ya en muchos temas donde vemos que el protestantismo habla de muchas cosas, pero realmente sus actos, su fuente de información está errada, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que vamos. Nosotros sí podemos ver ese fruto, ¿sí? Aunque hay una generación de víboras donde nosotros vemos que intentan dar un fruto bueno, vemos que su raíz no es buena, ¿sí? Que su historia no nos habla de que se ha hecho lo correcto y de que siguen perpetuando eh, actos de maldad, ¿sí? Entonces, aunque aparentemente damos un fruto bueno, pues allí no hay un fruto bueno y nosotros lo podemos discernir, ¿sí? Ya, no sé si quedó claro para nosotros ese texto. Sí, hermano, sí, quedó claro. Yes. Sí, para mí sí. Lili, Para mí también quedó claro. vale, listo. Vamos a ver un segundo testimonio de este texto. Pues tenía algunas otras, bueno, ya casi vamos acabando, aunque empezamos un poquito Ay, bueno, disculpe, con... es que y le iba a dar en abrir el micrófono y lo que hice fue colgar la llamada. Ah, No, sí, claro, quedó claro. De hecho, pues estaba escuchando de ese tema del anciano Barminder, y sí. Y bueno, ahorita me doy cuenta que tú lo estás abordando de una perspectiva aún más, digamos, más allá de la que él está abordando ahí en el tema. Muy bueno. ok, Lili, gracias. Sí.
Listo. Bueno, entonces vamos a ver un segundo testimonio. Yo creo que no nos demoramos mucho más. Ya son, bueno, aunque empezamos un poquito tarde, pero ya voy a ir concluyendo, ¿vale? Vamos a mirar rápidamente Mateo 15, del 15 al 20. Si alguien me puede hacer el favor de leerlo. Ay, no. Ay, Dios. Mateo 15. Ay. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. Ah, bueno, listo, Marta. Mateo 15, Sí, del 15 al 20. dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. El 19. Sí, hasta el 20, Marta. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ok. Amén. Entonces, ¿vemos conexiones aquí en estos dos textos? Sí. Entonces nos está diciendo Sí. que hay como una reprensión a los judíos porque critican el alimento que se está consumiendo, pero acá él nos hace nuevamente una aclaración. Dice, no entiendes que todo lo que entra en la boca y va al vientre es echado a la letrina, pero lo que sale de la boca, lo que sale acá de la boca, ¿de dónde viene? Del corazón sale, ¿cierto? Del corazón sale y esto contamina al hombre, porque es lo que está dentro de él. Y porque del corazón salen, entonces volvemos a decir acá, entonces, ¿qué es lo que sale del corazón? Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, Hurtos. falsos testimonios, blasfemias, ¿cierto? Y estas cosas, o sea, que alguien adultere, que alguien dé un falso testimonio, que alguien mate, ¿es algo que nosotros podemos ver o no? A veces no podemos verlo, ¿sí? Si está adulterando, pues puede que no lo veamos. Si está robando, posiblemente no podemos verlo, ¿sí? Eso. Hablemos de una persona condenada por hurto. Pues lo que entiendo es que primero se la tiene que condenar. No entiendo. Un homicidio, Jessy, ¿tú ves que es fácil de ocultar? De pronto hay No, cosas, como por ejemplo un homicidio, hurto, que sí podemos ver, o se puede saber. Ok. Jessy, no te escuché. un homicidio no es fácil de ocultar, es muy difícil. No es fácil de ocultar, es muy difícil de ocultarlo, ¿sí? Sí. Entonces, estas cosas de las que nos está hablando, muchas de ellas es fácil de verlas,
¿sí? Es fácil que nosotros identifiquemos, no, eh, un asesinato, mm, inclusive muchas veces el adulterio, ¿sí? Muchas veces, un hurto, ¿sí? Eh, Sin embargo, el punto que quiero hacer acá es que vemos dos grupos, ¿sí? Las acciones, los pensamientos y las palabras nos dividen en dos grupos. Unos que tienen el sello de Dios y otros que tienen la marca de la bestia, ¿sí? Eh, Antes nosotros pensábamos como nuestra fuente estaba errada, nosotros distinguíamos entre esos dos grupos de una manera errada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, condenábamos a los grupos LGTBIQ, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestra fuente estaba errada. Entonces, de la misma manera, nuestro corazón y de la misma manera, nuestras palabras daban cuenta de que esa fuente estaba errada, ¿ya? Ahora que Dios nos ha permitido crecer en la luz que tenemos ahora, que nos ha despojado de, de tanta contaminación que teníamos en nuestro corazón, pues ahora nosotros juzgamos diferente, ¿sí? Juzgamos diferente la situación. Y nos damos cuenta que efectivamente hay una generación de víboras que no es la que pensábamos antes, sino empezamos a comprender cuál es esa generación de víboras y cómo esa generación de víboras puede engañar a través de sus palabras teniendo una mala fuente, teniendo un mal corazón, ¿ya? Bueno, ahora sí, Jessy. Sí, señorita, muchas gracias. Listo. Vemos también acá que nos está hablando, empieza el versículo diciendo, eh, los discípulos, Pedro en especial, solicitando que se le explique la parábola, ¿sí? Entonces, y Cristo les responde, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Por qué él está hablando de esto? ¿Por qué esta pregunta? ¿Es fácil entender las parábolas? Otra vez pregunta, Jess, por favor. El versículo 15 empieza con una pregunta, porque Pedro, él les estaba contando una parábola y él les dice, y Pedro pide una explicación sobre la parábola. Y la respuesta de Jesús es, ¿también vosotros sois sin entendimiento? Porque Jesús le responde de esta manera. Y mi pregunta es, son dos preguntas, ¿por qué Cristo le responde de esta manera? Y la otra es si es fácil entender parábolas. Pues yo pienso que Cristo les pregunta eso porque pues ya llevan tiempo con Él, ¿no? Entonces, han visto, digamos que han visto el accionar de Jesús, han escuchado, han estado entre la enseñanza que les ha dado, ¿sí? Entonces, pues como que se sorprende, como que le dicen, bueno, ustedes también, o sea, no están entendiendo, ¿sí? Digamos que no es lo que Él espera en ese momento, ¿no? Él espera que los discípulos entiendan y comprendan la situación. Pero pues les es difícil porque ellos han venido sumergidos en esa, digamos como que en ese engaño tanto tiempo, ¿no? Ha sido, digamos, ha sido parte de su vida, ¿no? Y, y que si es difícil comprender las parábolas, pienso que en parte sí, mira, para todos nosotros ha sido un proceso. Nosotros ahora, ¿cierto? Actualmente podemos decir, no, son fáciles, las parábolas son muy fáciles, sin embargo, siempre
nos hacen pensar, analizar, reflexionar, ¿cierto? Para poder llegar como al entendimiento, a la comprensión correcta. Entonces, pero, o sea, sin embargo, nosotros ya llevamos un recorrido, un proceso en donde hemos venido analizando las parábolas, ¿sí? Entonces, las parábolas pienso que dependiendo de la información, así como estábamos diciendo, dependiendo de la fuente, va a ser fácil o va a ser difícil comprenderlas. Sí, si yo tengo una fuente errada, pues me va a ser difícil comprender la parábola, pero si yo tengo una verdadera fuente, me va a ser un poquito más fácil comprenderla. No sé si de pronto Ok. es errada mi apreciación. Mm, está bien. Voy a aclarar un punto. Y es cuando nosotros hablamos de parábolas, es claro que no es fácil entenderlas, ¿sí? Porque si fuese fácil, nosotros no necesitaríamos eh, de nuestros líderes para que nos explicaran y nos instruyeran de la metodología y cómo entenderlas, ¿cierto? Y como dice Jessie, es un proceso, ¿sí? Es un proceso poder entenderlas. Y no es fácil, es por la forma en que están escritas, porque están escritas de una forma en que sea aplicable a muchas generaciones, ¿sí? Y entonces, al ser escrita para muchas generaciones, pues tienen una dificultad porque va a abarcar diferentes situaciones, ¿sí? Y tendríamos que hacer una aplicación de acuerdo al contexto en que fueron escritas y también en el contexto en que nos encontramos nosotros, ¿ya? Em, pero entonces, en cuanto a la pregunta de por qué Cristo pregunta esto, sí quiero hacer como el énfasis en que los discípulos es algo que nosotros ya hemos estudiado. Voy a dejar de compartir porque ya, creo que ya. Es algo que nosotros hemos estado estudiando, que los discípulos entendían que ellos eran especiales, ¿sí? Pero nosotros vemos que las parábolas no las entendían ni los enemigos ni los amigos de Cristo, ¿sí? Entonces, al no entenderlas, Él les está preguntando, ¿ustedes tampoco entienden? ¿Ustedes que son especiales tampoco están entendiendo las parábolas? Entonces es como un llamado a, a no creerse en un puerto seguro, ¿sí? A no Este, creer. ahí, disculpa, no sé si esto cabe dentro de lo que estás presentando, pero se me viene a la mente una pregunta que le hace Jesús a Nicodemo. Siendo tú maestro de Israel, ¿no entiendes esto? Entonces relaciono esa pregunta acá en este. Exacto, exacto. Entonces es como una pregunta más, porque Jesús no esperaba que ellos entendieran las parábolas. Él siempre tenía que explicarles, ¿sí? Pero acá la invitación era un poco a ver que ellos no eran especiales y que ellos también estaban siendo probados. Y ese es el otro punto que quería tocar, que los discípulos son los que están siendo probados en este momento, ¿sí? Los que creemos que estamos en la verdad y en el buen puerto es los que estamos siendo probados en este momento. Y hay otra parábola donde habla de la mujer cananea, ¿sí? Que rogaba y clamaba a Dios, está en Mateo 15 también, del 21 al 28, porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio y ella gritaba detrás de Cristo que por favor la salvara. Y Jesús no responde palabra, él guarda silencio. Y cuando él guarda silencio, los discípulos se acercan y le dicen que por favor la eche, que la saque porque él viene como eh, gritando y dando voces desde hace mucho tiempo y ellos ya están cansados, ¿sí? Entonces, acá vemos que hay una prueba, ¿sí? Y la prueba es para tanto para los discípulos como para la mujer cananea. Y cuando Cristo guarda silencio, la mujer cananea pasa la prueba porque ella sigue rogando y clamando
a Cristo y los discípulos la pierden porque ellos le dicen que la eche, ¿sí? Entonces, ante su silencio, ellos piensan que hay una aprobación de Cristo para despreciarla a ella, ¿sí? Pero cuando nosotros estudiamos el pasaje, vemos que esto fue en la región de Tiro y Sidón. Y Cristo buscó ir a esa región, ¿sí? Buscó a esa mujer, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos el proceso que estamos hablando del tercer ángel, del sello de Dios o de la marca de la bestia, y que estamos siendo probados, pues la invitación es a prepararnos porque nosotros podemos pensar que estamos pasando la prueba, porque estamos en la verdad, porque estamos estudiando estas verdades, ¿sí? Pero nosotros vemos aquí en estas parábolas que muchas veces cuando los discípulos creían estar bien, ¿sí? Y creían tener la aprobación de Cristo, pues no la tenían, ¿ya? Entonces, cuando él guarda silencio y ellos le dicen que la eche, pues realmente quienes están perdiendo la prueba son los mismos discípulos, ¿ya? Mm, Bueno, entonces voy a dar algunas conclusiones. Si tienen alguna pregunta, pues me dicen y lo aclaramos. Entonces, nosotros vimos que eh, estamos hablando de una prueba profética que está enmarcada en Apocalipsis 14, ¿sí? Y que vimos que está en el contexto de la ley dominical, ¿cierto? Que es el siguiente hito que nosotros vamos a tener eh, en la línea de los 144.000. Y el adorar a esa imagen de la bestia, esa es la gran prueba, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de recibir una marca o un sello, entendemos que esa marca son experiencias, son sentimientos, son pensamientos que a simple vista no podemos ver, pero que de acuerdo al fruto sí podemos identificar, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos del periodo de la ley dominical, quienes estamos siendo probados somos nosotros. Y por eso es que nosotros debemos prepararnos, ¿ya? ¿Cuál es la prueba? Pues estamos sujetos a recibir esa marca. ¿Listo? A pesar de que nosotros estamos en este proceso de preparación, debemos seguir haciéndolo, seguir estudiando, seguir preparando, seguir practicando lo que nosotros eh, estamos en el afianzamiento a la verdad en el que nosotros nos estamos formando, porque pues venimos mucho tiempo con muchas ideas cerradas que muchas de ellas a veces seguimos acariciando y seguimos conservando, ¿cierto? Y ayer también estudiábamos un texto que hablaba de recibir el molde, ¿sí? Entonces es necesario romper el molde en el que estábamos y pues tener la habilidad y la humildad para amoldarnos a esta nueva verdad que Dios nos ha regalado y nos ha permitido conocer, ¿ya? Bueno, eso era lo que les quería compartir. No sé si tienen alguna duda respecto a los puntos que tocamos, ¿no? No, de pronto un comentario. Adelante, Jess. Sí, yo no, la verdad yo no había visto como un sarcasmo en la respuesta de Jesús, ¿sí? Porque podríamos decir que fue un sarcasmo, ¿sí? Fue una respuesta sarcástica. Y, y pues ya tomándolo de esa manera ya lo hace a uno contemplar, ¿sí? Todo lo que concluiste ahora, ¿no? Ese era mi comentario. Ok, sí, yo pienso que sí es importante, pues nada, seguir estudiando estos textos y bueno, gracias a Dios la gran ayuda que tenemos de los líderes del movimiento que nos van orientando respecto a ver muchas cosas que no veíamos. Em, bueno, ahora cuando ya terminemos, quiero como comentarles alguna experiencia que tuve viendo los videos. Eh,
y que me parece importante que pues resaltarla y de pronto comentársela a ustedes. Pero sí, yo pienso que muchas veces estamos como cegados en la visión moral de las pruebas, ¿sí? Estamos tan cegados con esa que es una prueba moral y que estamos estudiando y que las parábolas nos enseñan es temas morales que nosotros no alcanzamos a dimensionar eh, proféticamente cómo se nos va dando la secuencia, ¿sí? Entonces, pienso que tiene que ver con eso, porque sí, muchas veces nosotros no, y yo tampoco, yo no lo veía de esa manera, y hasta que uno va estudiando el texto, pues se va percatando de esos detalles. Pero pienso que es por eso, porque nosotros veíamos la Biblia básicamente como un libro que nos enseñaba moralidad, ¿sí? Que nos enseñaba el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, su humildad, su asertividad. Entonces no logramos ver otros detalles proféticos que están allí en el texto. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a orar. Lili, ¿tú quieres hacer la oración final?